Buenos días. Le pido que vaya abriendo su Biblia, por favor, en la segunda carta a los Corintios. Y tiene tres opciones para hacerlo. Una es con su Biblia física, la otra es en pantalla y la tercera es a través de su teléfono celular. Y si lo va a hacer de esa manera, pues aprovechando, pónganle en modo avión, ¿no? Como nos sugería el pastor hace un momento, ¿no? Bien. Durante algunas semanas Dios nos ha ministrado a través de su palabra en áreas donde Él sabe que necesitamos ser ministrados. Y hemos aprendido algunos temas diferentes, hablando acerca de descansar, descansando en su fidelidad, por ejemplo, fue uno de ellos, descansando en su poder, se nos alentó a descansar en sus promesas. Nos recordó la semana pasada el Señor que Él va a regresar otra vez, y el día de hoy el Señor ha tenido a bien recordarnos que Él es el Dios de toda consolación y que de igual manera podemos descansar en Él. El tema que quiero compartir con ustedes lleva por título Descansando en el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo, quien, conforme a lo que él mismo testificó en otras de sus cartas, nos podemos dar cuenta que durante la mayor parte de su vida, y hago énfasis en esto, Pablo, ya como cristiano, ya convertido al Señor, un fiel seguidor de Cristo, pues fue expuesto a un sinnúmero de experiencias muy difíciles, rodeado de tribulaciones, injusticias, malos tratos, vituperio, angustias. Vivió la escasez económica, lo azotaron con varas, persecuciones, robos, naufragios, y la lista sigue y sigue. Sin embargo, las aflicciones de Pablo no fueron exclusivamente para él. Ciertamente, hermanos, por su llamado y la investidura apostólica que él tuvo, sus tribulaciones y aflicciones fueron en mayor número, pero siempre con propósitos específicos. Pero como ya lo hemos aprendido en otras ocasiones, también la vida de todo cristiano, de todo aquel que ha nacido de nuevo, se verá rodeada de múltiples aflicciones, y son bastantes, hermanos, los versículos que afirman esto, lo cual echa por tierra la falsa enseñanza que dice que el cristiano no debe de sufrir, ¿no? Porque la Biblia nos dice todo lo contrario. Solamente por citarte algunos ejemplos, en Hechos 14:22, no lo busques, se lo voy a estar leyendo, dice así: es necesario, dice el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que el cristiano va a heredar el reino de Dios, pero es necesario que antes atravesemos dificultades, aflicciones que nos van a servir, sin lugar a dudas, y no vamos a estar exentos de ello. Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 también dice lo siguiente: puesto que Cristo, nuestro Maestro, ha padecido por nosotros en la carne, es decir, como humano, o sea, 100% hombre, pero también 100% Dios. Dice Pedro que como humano Cristo padeció. Por lo tanto, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, lo que nos dice el apóstol Pedro aquí es que si nuestro Maestro sufrió, también nosotros tenemos que estar preparados mentalmente para sufrir de la misma manera. Salmos 34, versículo 19, dice también lo siguiente, usted se lo sabe tal vez de memoria, y dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? Muchas, hermanos. Job capítulo 5, verso 7, dice también que el hombre nace para la aflicción, que todo ser humano que pise esta tierra se verá envuelto en aflicción. Sin embargo, a pesar de que son verdades bíblicas y que de cierto sucederá en cada una de nuestras vidas, no debemos olvidar que en cada una de las pruebas y dificultades
Jesús ha prometido sostenernos y más aún, Él ha prometido consolarnos todos los días hasta el fin. Yo recuerdo hace un año más o menos, un poquito más, no soy certero, la vida de un hermano muy amado en la iglesia allá en California. Este hermano durante meses sufrió en su cuerpo un cáncer muy agresivo en sus huesos y él pues tuvo que ir al hospital, a terapias, a quimioterapias y todo ese tipo de cuestiones. Y a los que han vivido esto a través de familiares, este tipo de cáncer es sumamente doloroso, o sea, es un dolor insoportable. Bueno, este hermano que durante 4, 5, 6 meses duró su enfermedad, porque lo llevó finalmente a estar con el Señor, él testificó que durante todo ese tiempo él no sentía dolor. Y los médicos decían, ¿cómo es posible que no experimentes el dolor de los huesos? Es insoportable. Y él vez tras vez, día tras día, agradecía al Señor por su gracia y su misericordia. Y él pudo testificar hasta el último aliento de su vida, hermanos, que Dios es el Dios de toda consolación y estuvo con él hasta el último aliento de su vida. Él murió en paz y sin dolor. Y sin lugar a dudas, Dios cumplió su palabra en él. Y así como en él, lo ha cumplido en muchas vidas de hermanos. Y yo estoy completamente seguro, hermanos, que Cristo no me fallará. Que Él lo que ha prometido lo va a cumplir y que Él estará conmigo todos los días hasta el fin. ¿Cuántos lo creemos? Dale un aplauso al Señor de alabanza por su promesa. Él es fiel. Recordemos, hermanos, que en la Biblia son más los versículos que nos muestran que seremos confortados, que seremos animados, que seremos llevados a confiar más en el Señor en tiempos difíciles. Son más que los versículos que afirman que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque es más abundante su gracia, es más abundante su misericordia que cualquier otra cosa. Siempre lo será. Inclusive una de las grandes verdades que corren a lo largo de toda la Biblia es que Dios es un Dios de toda consolación. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, a pesar de que muchos, y escuche esto, a pesar de que muchos podemos conocer estas verdades, lo cierto es que en ocasiones, cuando nos encontramos en medio de la aflicción, tal parece que en algunos el dolor y el sufrimiento que sentimos nos lleva generalmente al desánimo. Y en algunos peor aún, porque lamentablemente llegan al punto de perder la fe y se alejan de Dios. Como dijo Jesús, cuando vengan los vientos, los ríos, las tempestades y peguen contra aquella casa, entiéndase nuestra vida, cuando no está cimentada en la palabra, cuando no hay firmeza, cuando no hay cimientos arraigados en lo que Él dice en su palabra, sin lugar a dudas esos vientos, entiendas, enfermedades, tribulaciones y angustias van a pegar en nuestra vida, y si no estamos firmes, esa casa sin lugar a dudas caerá. Por eso, hermanos, todas estas enseñanzas que recibimos domingo tras domingo, semana tras semana de parte del Señor, van a traer solidez a nuestra vida cristiana. Son como esos ladrillos que se van colocando sobre la estructura a fin de que a través de los años sea un edificio, una casa espiritual sólida, firme, que no es endeble, sino que permanece conforme a la palabra de Dios. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que ha tenido la sensibilidad de enseñar para edificar a la iglesia mensaje tras mensaje. Entonces, quienes pasen por las diferentes aflicciones y no están firmes en el Señor, se alejan desanimados porque no esperaron en sus promesas, no quisieron ser consolados, prefirieron mejor darle entrada y abrirle la puerta al desánimo que confiar y esperar en el Señor. Y en su momento lo aprendimos, que las promesas más grandes de Dios se heredan con paciencia. Bien, además del apóstol Pablo, el rey David fue otro hombre que sin lugar a dudas fue uno de los que más vivió situaciones difíciles a lo largo de toda su vida.
Y gracias a esas aflicciones y todo lo que él vivió, salieron los salmos, expresiones de diferentes maneras de lo que había en su alma. Y David nos deja ver esto al hacer varias preguntas en los salmos. Por ejemplo, David en esa situación, él decía: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué permites? Señor, escucha, oh Dios, mi oración. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Preguntas genuinamente de un corazón que confiaba en el Señor, de un corazón que esperaba en Dios, de un corazón que conocía a Dios. Sin embargo, la humanidad en el rey David se hizo presente, y quiero aclarar que el simple hecho de que nosotros expresemos sentimientos en nuestra humanidad, eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso es cuando a través de esas circunstancias experimentamos emociones que nos alejan de Dios. Lo cual entonces, la palabra de Dios, en base a lo que David expresó, es una evidencia clara que David se encontraba afligido, angustiado. Como todos nosotros, hermanos, podemos sentirlo también en algún momento de nuestra vida. Recordemos que las cosas que vivió David no fueron cosas ligeras. ¿Te imaginas ser perseguido por un rey para matarte? No es cosa sencilla. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de los que están aquí actualmente son perseguidos por alguien para matarlos? Difícilmente alguien levantaría su mano. Sin embargo, esta experiencia marcó la vida de David. La rebelión de su hijo Absalón, amado por él, se le reveló, cosa que no fue ligera. La violación de su hija por otro de sus hijos, el asesinato de uno de ellos, qué decir todos los enemigos que se levantaron en contra suya. Cosas de verdad, hermanos, tremendas. Pero escucha, aún y a pesar de que el rey David pudo experimentar todas estas cosas, David sabía en quién confiaba. David sabía que él recibiría el consuelo y la fortaleza de Dios para seguir adelante. Mi pregunta es si tú tienes la misma confianza en Dios para seguir adelante, aún y a pesar de las circunstancias difíciles que puedas estar viviendo. Otro de los hombres del Antiguo Testamento que en otros aspectos no entendía en su mente y en su corazón el por qué Dios permitía ciertas cosas fue el profeta Habacuc. Y venga conmigo por favor un momento a esta escritura, Habacuc capítulo 1, verso número 2, que nos deja ver también el corazón y el alma de este profeta. Dice así: ¿hasta cuándo? Vea usted la pregunta que hace. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no escucharás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Podemos notar aquí que este profeta Habacuc hasta cierto punto estaba experimentando desesperación ante las circunstancias que él estaba viendo. Y él clamaba a Dios diciendo: Señor, no entiendo por qué permites que el justo sufra de esta manera. No entiendo, Señor, por qué razón tu palabra no se respeta, por qué se desvían, por qué hacen cosas tan terribles. Y esa puede ser la actitud, mi hermano, de nosotros en algún momento de nuestra vida, de preguntarnos la razón del por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y del por qué a veces vemos que otros sufren de una manera que decimos no es justo. Este es el corazón del profeta y él estaba expresándolo. Y al igual que David, que Job, que Habacuc y que muchos otros, también pueden llegar a preguntarle a Dios de las cosas que suceden. Y lo podemos llegar a hacer tal vez porque no entendemos o no tenemos la perspectiva correcta de cómo caminar en esta tierra expuestos a semejantes cosas. Y es precisamente la carta a los Corintios en este capítulo 1 donde Pablo nos muestra una perspectiva diferente. Será como una guía que podemos tomar para nuestra vida
de cómo sobrellevar las circunstancias en medio de las aflicciones. Venga conmigo una vez más a esta carta, 2 de Corintios capítulo 1, y vamos a leer el verso 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Permítanme detenerme un momento en estas palabras, porque es maravilloso cómo Pablo se expresa de Dios. David, sin lugar a dudas, lo hizo en los Salmos de una forma bellísima, pero el apóstol Pablo se expresa de Dios de esta manera y comienza con la palabra bendito, bendito, que en su original y ya traducido al español es la palabra elogio, que en palabras simples es hablar bien de alguien. Y déjeme decirle que todo cristiano que ha nacido de nuevo siempre hablará bien de Dios. El cristiano genuino reconocerá que todo lo que él hace es perfecto, que él no se equivoca en todo lo que hace, incluso en lo que permite, que él siempre tiene el control de todo, que es todo sabio, que todo lo conoce, que todo lo puede y que cumple todas y cada una de sus promesas. Por eso él es bendito. Amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor, porque él es bendito. A ti sea la gloria, Señor. No importan las circunstancias adversas, no importan las circunstancias económicas, físicas, cualquiera que éstas sean, que se presenten en nuestra vida, no importa, hermano, que tú y yo podamos expresarnos como lo hizo Job al decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podemos dar alabanza a Dios en medio de las circunstancias difíciles? El rey David en el Salmo 34 escribió algo muy similar, y vea usted lo que dice. Usted tal vez lo ha escuchado, y dice que el rey David en sus aflicciones y padecimientos, él comienza dando alabanza al Señor y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuamente en mi boca. Lo que está diciendo David aquí es que él ha decidido en su alma, no por una imposición, no por una obligación, sino por una convicción personal. Él decidió en su alma bendecir a Dios en todo tiempo, por las cosas pasadas, por las cosas presentes y por las cosas futuras. Y David decidió alabar al Señor y decir: Señor, yo te voy a bendecir en todo tiempo y tu alabanza va a estar de continuo en mi boca. Por lo tanto, hermanos, la palabra nos anima, nos exhorta a darle alabanza al Señor en todo tiempo, y mayormente cuando nos encontremos en aflicción. Aunque nuestra naturaleza y emociones humanas se puedan resistir, créeme, yo he sentido lo que tú has sentido. Cuando atravesamos momentos difíciles, cuando viene la escasez económica, cuando viene la enfermedad, cuando hay problemas en el matrimonio con los hijos, y tu carne, tus emociones no te dejan alabar a Dios, porque te sientes triste, te sientes desanimado y no tienes el ánimo para poder levantar las manos. Escúchame, hermano, muchas veces atravesamos momentos así, pero créeme que cuando tú y yo llegamos delante de la presencia de Dios y levantamos nuestras manos, aunque no tengamos ganas, aunque no tengamos fuerzas, algo sucede en lo espiritual, que comenzamos a extender nuestras manos como el Hijo al Padre, y de su presencia descienden tiempos de refrigerio para nuestra alma. Y en esa presencia de Dios y al levantar nuestras manos, aunque no tengamos ganas, Dios comienza a ministrar al corazón. Viene la fortaleza, viene la confianza, viene la paz al corazón,
podemos experimentar su consuelo cuando estamos en su presencia y levantamos nuestras manos. Por lo tanto, el alabar a Dios, hermanos, en todo tiempo es fundamental en nuestra vida. Sigamos adelante. Segunda de Corintios 1, verso 3. Las siguientes palabras que encontramos después de bendecir a Dios, porque dijo Pablo, bendito sea el Dios y Padre, encontramos lo siguiente, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Yo quiero que usted note cómo al mismo tiempo que se reconoce la misericordia de Dios, también se le reconoce a Él como Padre. De hecho, la palabra Padre en el idioma original hebreo tiene mucho sentido, porque da la idea de aquel que origina. Padre es quien es la fuente, Padre es el dador y también el proveedor. Entonces, cuando la Escritura me dice que Dios es mi Padre de toda misericordia, quiere decir que Él es el origen, que Él es la fuente de toda misericordia. Desde el día en que nacimos hasta este mismo instante hemos recibido la misericordia de Dios. Lamentaciones lo dice, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana. 16,425 días que llevo en mis 45 años de edad que Dios me ha permitido, he recibido la misericordia de Dios. Algunos tienen 30,000, otros 50,000 días donde el Señor les ha dado de su misericordia. Por lo tanto, cuando la Escritura me dice que Dios es mi Padre de misericordia y de toda consolación, quiere decir que en Él se origina toda la consolación que recibí, que recibo y que recibiré en todas y cada una de mis aflicciones. Qué tremendo, ¿no? Que podemos contar con Él, que Él ha prometido consolarnos. Ahora bien, quiero hacer la pregunta de ¿qué es la consolación? Porque estamos hablando de que es el Dios de toda consolación, pero ¿qué es la consolación? ¿O qué es el consuelo? Escuche, consolación viene de una palabra griega que significa confortar, estimular, ayudar y aconsejar. Pero algo que llamó mucho la atención fue en el original latín. La palabra consuelo viene de dos palabras con forte, que significa hacerse fuerte, pero no en el sentido de hacerlo uno mismo, no, sino que ese hacerse fuerte es de manera conjunta con alguien más, hablando de dos partes, ¿sí? Porque hay quienes se quieren hacer los fuertes y en su orgullo intentan levantarse en su propia fuerza. Estás como el Señor que tiene 60, 70, 80 años de edad, con trabajos puede caminar y se cae. Y el Señor intenta levantarse por sí mismo y alguien quiere llegar a ayudarle y dice, no me toques, yo puedo. Oiga, pero pues es que, no, déjeme. Y ahí está batallando el pobre hombre hasta que ya todos estamos viendo ahí y alguien tiene misericordia y lo levanta, ¿no? Pero en el sentido espiritual pasa exactamente lo mismo, hermanos. Hay quienes se caen, hablando espiritualmente, y no quieren recibir la ayuda. Sienten que pueden hacerlo solos. Sienten que pueden levantarse por sí mismos. Hay quienes luchan, por ejemplo, con el pecado en ciertas áreas y creen que lo pueden hacer en su propia fuerza cuando literalmente están caídos espiritualmente y necesitan la ayuda de alguien más. En este caso de Dios espiritualmente, quien levantará al caído, porque así dice la Biblia, que Él es el que levanta al caído. Entonces, cuando hay orgullo en el corazón, difícilmente podrán recibir la ayuda, difícilmente recibirán el consuelo, difícilmente esto sucederá y terminará en un desgaste, a diferencia de quien sí pide la ayuda. ¿Sí? Hace
2 semanas, uno de mis trabajadores se accidentó. Tuvo un accidente de motocicleta y fracturaron su fémur. Lo llevamos al hospital, estuvo allí cerca de una semana. Y yo estuve al tanto de él todos los días, iba a visitarlo. Y cuando llegó el día de darlo de alta, pues me tocó a mí llevarlo a su casa. Y le dije, mira, te voy a ayudar a levantarte, porque necesitas ayuda, no puedes levantarte tú solo. Y me miraba así como asustado, apenado, porque decía, pues es que él es mi patrón. Sí, señor Irán, así me dice, un joven de 18 años. Y me decía, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte. Necesito que confíes en mí y que te apoyes en mí para poderte parar y llevarte a tu casa. Bueno, cuando se llegó el momento, yo lo abracé y le dije, necesito que me abraces fuerte. Y él nomás me puso las manos así, le dije, no, abrázame fuerte, fuerte. Y cuando yo lo abracé y comencé a levantarlo, en ese momento Dios me habló al corazón y me dijo, así es como yo te abrazo y así es como yo te levanto y te cargo cuando estás quebrado. Wow. Pude sentir cómo Dios trata con nosotros y cómo nos ayuda. Y yo lo llevé a su casa, el agradecido. Y esa es la idea, hermanos, que cuando estamos más quebrados, Él es el único que nos abraza con amor y nos levanta. Porque tenemos un Dios de toda consolación. Nosotros como seres humanos y con una buena intención, podemos llegar con una persona y tratar de consolarla por algo que está viviendo. Y la podemos abrazar. Expresamos palabras que brinden ese consuelo, le decimos que puede contar con nosotros, incluso podemos llorar junto con ella y eso es muy bueno. Más adelante voy a tratar este asunto. Sin embargo, como seres humanos estamos limitados en lo que podamos hacer, porque en ocasiones no podremos sentir lo que ellos sienten, incluso considerando que pudimos haber tenido la misma experiencia. Pero es distinto. El sentimiento que cada persona vive es muy personal y muy íntimo. Te voy a poner un ejemplo. Puede haber 2 madres de familia que perdieron a su esposo o a su hijo. Una de ellas puede tener paz en el corazón y decir, yo tengo paz porque sé que mi hijo, mi esposo está en la presencia de Dios. Y no la ves llorar. Porque tiene paz, incluso hasta tiene gozo en su corazón. En cambio puede haber otra madre de familia que pasó la misma situación, perdió a su esposo, perdió a su hijo, y tú la ves quebrada literalmente en sus emociones, llorando y en esa emoción humana que no es pecaminosa. Pero son 2 situaciones similares, pero viviéndose de manera distinta. ¿Por qué razón? Porque solo quien vive la experiencia puede testificar de ella, ¿sí? Y para algunos puede ser diferente, ¿sí? En ocasiones como seres humanos imperfectos podemos ser también torpes al consolar a alguien. Y en vez de animar sucede todo lo contrario. Pensemos por ejemplo en el caso de alguien que de verdad está sufriendo, que alguien está pasándola muy mal. Y llegamos con toda la intención de consolar, pero al no saber cómo, decimos cosas como estas. Vamos, anímate, ve el lado positivo de las cosas. Mira, lo que pasa es que tú eres bien negativo. Vamos, no es para tanto, esto le pasa a todo el mundo, es normal. No es normal. Esto no le pasa a todo el mundo. Y podemos tener una buena intención para consolar, pero sucede a veces lo contrario. Y sabes, la realidad es que la mayoría de las veces quien vive momentos difíciles no buscan que se les solucione el problema. Lo único que quieren es que los escuchemos y los acompañemos en esos momentos de dolor. ¿Sabes qué? No me digas nada, simplemente acompáñame en estos momentos. Eso fue lo que sucedió en el caso de Job. Job, usted conoce, o la mayoría conoce la historia, la estaba pasando de verdad muy mal. Job había sido afligido en muchas áreas de su vida y estaba quebrado espiritualmente.
Y sus amigos que tenía cerca comenzaron a razonar sus aflicciones en base a una manera equivocada y humana. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que los amigos de Job, al diagnosticar mal, aplicaron mal el consuelo. Y mire, no lo busque, se lo voy a leer. En Job capítulo 15, los amigos de él le dijeron a Job: Job, ¿en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? Y Job le responde: muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos me sois todos vosotros. ¿Te imaginas que te contesten así? ¿Sabes qué? Mejor cállate, no me digas nada, déjame solo, o si vas a estar conmigo, calladito. Lo único que necesito es tu compañía. Así que cuando consolemos a una persona, hagámoslo con mucha prudencia. Y escucha, más que nada, animar a quien sufre a que principalmente busque el rostro de Dios. El buen amigo, el buen cristiano, siempre llevará a quien sufre a los pies de Cristo. Siempre llevará a la persona a que vea la cruz. Siempre llevará a quien está atravesando dificultades a buscar a Dios, a depender de Dios, no de nosotros humanos, que dependa totalmente de Dios. Porque cuando Dios lo hace, hermanos, lo hace con total plenitud. Dios sí puede hacer algo en nuestro interior. Él sí puede confortarnos. Él sí nos puede animar y nos lo hace desde dentro del corazón. Él es el único que puede darnos paz y Él es el único que nos da seguridad. Y más aún, Dios es el único que nos prepara para hacerle frente a las siguientes aflicciones que sin lugar a dudas todos vamos a pasar. Porque cuando viene una ola, que entiéndase una aflicción, pasará y vendrá la calma. Pero no estaremos mucho tiempo ahí cuando vendrá la segunda ola y la tercera. Y durante todo nuestro peregrinaje en esta tierra, hermanos, estaremos expuestos a diferentes circunstancias. Pero sepamos una cosa, que en medio de todo eso, Dios siempre estará con nosotros. Él nos va a capacitar, Él nos va a dar su gracia para poder soportar todas las aflicciones que tengamos. Y es Jesús el único que puede entender el dolor humano. ¿Y sabe por qué lo entiende? Porque Él pisó esa tierra. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia lo llama a Él varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esa palabra experimentar habla de experiencia. Y la experiencia se adquiere a través de las circunstancias repetidas. Jesús padeció no una, ni dos, ni cinco. Fueron muchas veces, que por eso a Él se le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Y es Jesús el único que puede entenderte. Regresemos a la carta a los Corintios, versículo 4. Vamos a ver algunas características importantes respecto a la consolación de Dios. En primer lugar, vamos a aprender que la consolación de Dios es perfecta, es decir, es totalmente completa. Dice así, versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Noten ustedes que no son algunas veces, tampoco es en la mayoría de las aflicciones, no es así, sino que su consolación es siempre. Todas las veces que lo necesitamos, Él va a estar ahí. Por lo tanto, guardemos esta verdad en nuestro corazón, hermanos, que la consolación de Dios es perfecta y es completa, que Él siempre está presente. No tenemos que llamarle para que venga, porque Él ya está morando en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y Él está desde el primer momento que comenzamos a sentir la experiencia del sufrimiento. Incluso Él está cuando comenzamos a escuchar las noticias que nos está diciendo el médico, la familia, de lo que está pasando. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando escuchamos situaciones difíciles comenzamos a sentir cosas en el estómago?
nos sentimos fríos, a algunos se les seca la boca, otros se ponen nerviosos por lo que están escuchando, porque el diagnóstico del doctor es desalentador. Y cuando te sienta en el escritorio y te dice, tengo algo que decirle, en ese momento se empiezan a manifestar las emociones humanas, hermanos. ¿Sí? Pues déjame decirte que desde ese momento Dios está con nosotros. Y te voy a compartir una experiencia que yo tuve respecto a esto. El año pasado, un día en la madrugada, yo me levanté a tomar agua. Y cuando yo caminaba hacia la cocina, sentí como cuando te apagas. Y se me hizo raro y me empecé a ir de lado. Dije, a lo mejor es porque son las 3 de la mañana y estoy, pues todavía no estoy al 100. Dije, bueno, me fui a dormir, me levanté otra vez, llevé a mi hija a la escuela y mientras yo manejaba mi auto, comencé otra vez a sentir lo mismo, como cuando te duermes así por segundos, te vas. Esto comenzó a empeorar durante las horas del día hasta que finalmente fui con una doctora especialista en vértigo. Yo pensé que era vértigo. Cuando yo llego al consultorio me dice, te tengo que hacer exámenes. Le dije, haga lo que usted considere hacer, todo lo que usted necesite, hágalo. Y bueno, me voltearon de cabeza, me voltearon para acá, para allá, me metieron cámaras y todo tipo de cuestiones. Cuando finalmente sale el diagnóstico, me dice, no tengo buenas noticias para usted. En ese momento, créame hermano, que sí sentí frío. Comencé a ponerme nervioso. Pero en ese mismo instante vino la consolación de Dios y me dijo, tranquilo, yo estoy contigo. ¿Sí? No temas, no te preocupes. Y de esas veces que empiezas a escuchar la voz del doctor que se hace lejos, 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 lejos y prevalece la voz de Dios. Y bueno, ya regresó finalmente la voz de la doctora y me dijo, lo que usted tiene es grave. Dice, usted tiene una bacteria en su organismo que comenzó a subir hasta el oído y le comió el nervio que conecta el oído con el cerebro para poder balancear el equilibrio. Y eso es irreversible, no tiene solución. En ese momento otra vez volví a sentir lo mismo. Dije, Señor, ¿y qué voy a hacer? Mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mis actividades ministeriales. Dije, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, confía en mí, yo tengo la última palabra. Yo dije, Señor, es verdad, tú tienes la última palabra. Y volvió la paz al corazón, vino la consolación del Señor en esa situación. Y me dijo, usted tendrá que ser sometido a un proceso de 4 a 5 meses para que usted pueda volver a caminar normal y tener su vida como la tenía antes. Y yo, Señor, tú tienes la última palabra. Así es. Y sabe, en 15 días pude levantarme, pude caminar y aquí estoy para la gloria de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios hace. Recibí su consuelo en el momento en el que lo necesité. No le di cabida a mis emociones. Decidí aceptar el consuelo de Dios que me permitió seguir adelante. La doctora se maravillaba, me decía, es que usted no debería de estar aquí. Usted no puede caminar, mucho menos manejar, porque hagas de saber que yo me fui en el carro yo manejando solo. Usted no puede estar aquí. Pero ahí no acabó el asunto. Después de 15 días, yo estaba en mi oficina, estaba viendo unas cosas y de repente vino un zumbido otra vez a mi oído. Bzz, bzz. Soy yo, no es un teléfono. Bzz. Y comencé a contar, cada 50 segundos venía el zumbido. Yo, Señor, ¿vas a confiar en mí o no? Si yo te libré la primera vez, te puedo librar la segunda. ¿Lo crees? Sí, Señor. En ese momento me postré, comencé a adorar a Dios, comencé a cantarle ahí en la intimidad de mi corazón. Y pasó 1 minuto, 2, 3, 5. Me levanté mis manos y dije, Señor, eres glorioso. Dios me sanó en ese momento. Pero volví a recibir el consuelo de Dios.
Y aquí estoy, hermanos. Escucho perfectamente. Hasta ahorita camino derecho. Y espero seguir caminando en la voluntad de Dios. El punto aquí para usted y para mí es si realmente confiamos en Él. Si recibimos su palabra, su consuelo cuando estamos atravesando dificultades, hermanos. Recordemos que en los momentos más difíciles Dios siempre va a estar con nosotros y su consuelo será de forma inmediata. Por lo tanto, guardemos la paz en nuestro corazón y dependamos únicamente de Él. Salmo 46:1, no lo busque, dice así: Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos lo creemos? Es la consolación de Dios, hermanos, y es perfecta. Pero además de perfecta, también la consolación de Dios es paternal y personal. Y en ese sentido, escuche, la consolación que un padre da es única. Alguien puede consolar a una hija que le han roto el corazón. Uno de esos filisteos que están bien feos, además, y que la hizo sufrir, y ella se siente mal. Ciertamente puede llegar una amiga, abrazarla, puede consolarla, pero escucha, jamás se va a poder comparar cuando es papá quien la abraza. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de consolar a nuestros hijos? Es una experiencia hermosísima, hermanos. Que tú como padre puedas abrazar a tu hija, puedas abrazar a tu hijo y consolarlos de esa manera, es irreemplazable. Nadie puede consolar de esa manera más que el Padre. Pues de esa forma, hermanos, es como el Padre de misericordia y Dios de toda consolación nos consuela a nosotros también. En esa forma personal, tan tierna, tan compasiva, tan misericordiosa y tan llena de amor, Él es nuestro Padre. Él es, y nadie más podrá consolarnos como Él. Yo como padre, que tengo una princesa de 15 y tengo un galán de galanes de 17, ¿quién más le va a echar porras a mi hijo sino yo? Yo como padre me puedo acercar a ellos y puedo detectar cuando están sufriendo por algo, porque los conozco, viven en mi casa y sé cuando algo no está bien, y sé cuando ellos necesitan el abrazo, el que los escuches y el que los consueles. Y por cierto, hablando de esto, los que somos padres de familia, no sé cuántos de nosotros tenemos esa relación con ellos. Si tu hijo o tu hija tiene la libertad de acercarse contigo, padre de familia o mamá, de poder contarte sus cosas y de que ella pueda confiar en ti para abrazarte. Esa es una pregunta de reflexión. Pero regresando a esto, hermanos, Dios siempre va a estar ahí. Él nos conoce también, que sabe aún, dice el Salmo 139, cuando la palabra no está ni siquiera en nuestra boca, Él ya la conoce. Él sabe que estamos sufriendo, Él sabe que necesitamos el consuelo, y es cuando Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Te puedes imaginar a los discípulos que tuvieron el privilegio más grande de estar con Cristo? De acudir a Él cuando lo más lo necesitaban. El apóstol Juan, que tuvo el gran honor y privilegio de recostarse sobre el pecho de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Presentando a Él todas sus necesidades, sus carencias, sus angustias, sus dolores y agonías. Y alguien dijo respecto a esto: Jesús, cual sabio médico, tenía un bálsamo para cada herida, y dispensaba con rapidez un potente remedio para mitigar toda la fiebre de las tribulaciones. Porque Jesús, hermanos, es el médico de médicos, y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. De tal manera que la consolación de Dios es personal, íntima y única. Porque no es la misma consolación que una madre ha perdido a su hijo en un accidente,
a la consolación que un varón de familia ha perdido el trabajo y el ingreso económico. Los dos necesitan ser consolados, pero Dios ministra conforme a la necesidad de cada uno y le da el consuelo que cada uno necesitamos. La medida exacta, hermanos. Por eso es el Dios de toda consolación. Seguimos adelante, versículo 4. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Viene el propósito. Dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Uno de los hombres que más habló del sufrimiento fue el apóstol Pablo, quien por experiencia propia pudo enseñar y consolar a los hermanos en todas las iglesias. Y ese fue el propósito que Dios hizo en la vida de él. Y escucha, Dios jamás va a hacer algo sin propósito. Todas las cosas que Dios permite van a tener siempre un fin, un objetivo, un propósito, por lo cual pasamos lo que pasamos. Y déjame decirte que esos propósitos son aflicciones que nos van a enseñar a nosotros para después consolar a quien lo necesita. De tal manera que esa tribulación o aflicción que vivimos nos está enseñando lo que Dios quiere que queramos, que quiere que aprendamos. Y la experiencia personal que tú y yo podamos vivir servirá para ministrar a quienes pasen por circunstancias similares. Y que cuando tú y yo podamos ver una necesidad en cualquier persona, sea un anciano de 70, 80 años de edad, sea un varón de edad media, sea una mujer sola, divorciada, viuda, incluso podemos ver la necesidad hasta en los jóvenes adolescentes. Y que nosotros, hermanos, podamos ministrar, podamos consolar a quienes lo necesitan. Generalmente los jóvenes son los que experimentan muchos cambios en su vida, emociones que parecen montaña rusa, a veces están arriba, a veces están abajo. Ellos mismos no saben por qué razón sienten lo que sienten. Y me ha tocado en ocasiones ministrar a jóvenes. Y también he visto hermanos ministrando jóvenes o adolescentes. Porque pasa algo muy curioso. A veces el joven escucha más el consejo de otra persona que no es su familia. Por alguna razón sucede eso. Y luego llega tu hijo y te dice: es que mira, es que el hermano, el pastor me dijo esto y cómo me ayudó. Y tú le dices: oye, ¿qué no te lo había dicho yo antes? Sí, pero ¿qué? A ver, pues es que es diferente. Bueno, el asunto es que fue ministrado por alguien más de acuerdo a su necesidad. Y también es la forma en la que Dios nos usa, hermanos, para poder ministrar a los demás y poder brindar el consuelo a quien lo necesita. Sin embargo, aquí es donde puede ocurrir un peligro que comúnmente sucede a muchos. Escucha, el peligro es que si nosotros somos dañados por la prueba, por la aflicción, por la tribulación, y no tenemos la capacidad de afrontarlas al lado de Dios, la aflicción junto con las emociones humanas es la combinación letal que va a impedir recibir el consuelo de Dios. Por lo tanto, no permitamos que las circunstancias difíciles nos gobiernen. Busquemos a Dios, vayamos a su presencia. Qué hermoso es poder ir a los pies de Jesús en esa intimidad, en ese cuarto, en ese tiempo donde tú y Él hablan, donde yo hablo con Él, donde puedo derramar mi alma completamente y le puedo decir: Señor, me siento así, me siento triste, me siento afligido, me siento molido, me siento abatido. Señor, es en tu presencia donde encuentro el consuelo. Y tenlo por seguro, hermanos, que después de haber estado en la presencia de Dios no puedes salir igual. Sales ministrado por la presencia de Dios, salimos consolados porque su presencia nos llena nuestra necesidad. Alguien dijo con respecto a esto: yo dudo que Dios pueda usar a un hombre grandemente sin antes haberlo quebrantado enormemente.
Para ser usados por Dios, hermanos, necesitamos ser quebrantados. Tenemos que ir a la escuela del desierto. Tenemos que aprender a base de la experiencia nuestra dependencia de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios sanador si no nos enfermamos? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios proveedor si no padecemos escasez? Es a través de la experiencia que lo vamos conociendo a Él, y nuestra vida cristiana se va a ir afirmando cada vez que tú y yo damos una buena respuesta. Será un escalón más que subimos y fortalece nuestra vida en Cristo, hermanos. Ese es el propósito. Otro de los propósitos del sufrimiento y la consolación es para animar a otros a que sigan adelante en su carrera cristiana. Recordemos que Dios va a consolar siempre en tres maneras diferentes. No son las únicas, pero sí las más importantes. Dios va a consolar a través de su palabra escrita. Cuando estemos en esos momentos difíciles, vayamos a la palabra y te garantizo que vas a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón a través de un versículo. No sé a quién le ha pasado, a mí sí, que tienes un problema, vas a la Biblia y en donde la abres, Dios te habla. ¿Cuánto les ha pasado? Ese es el consuelo de Dios por medio de su palabra. Y quedas maravillado y dices, ay Señor, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar. Pues claro, yo soy tu Padre y yo te hablo conforme a tu necesidad. Y Él lo hace a través de su palabra, pero también lo hace a través del Espíritu Santo. Dios consuela por medio del Espíritu que ya está morando en nuestro corazón. Y cuando estamos en esa situación difícil, viene esa paz, viene ese descanso. Señor, tú estás conmigo y sientes a Dios. No emocionalmente, lo sientes espiritualmente porque Dios es espíritu. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que yo no siento a Dios. Hoy no sentí a Dios en la reunión. Discúlpame, hermano, pero es que Dios no es por emociones. No es porque si estuvo buena la alabanza o no estuvo buena la alabanza. No, hermanos, Dios está aquí y ha estado y estará siempre porque Él es espíritu. Y Él está con nosotros, Él mora en nuestro corazón. Y es a través del Espíritu Santo que Él nos consuela y nos da lo que nuestra alma necesita. Pero también, en tercer lugar, Dios consuela a través de personas. Dios envía ayuda a quien lo necesita por medio de personas. Y tal vez puedas ser tú quien lo ha experimentado, o seas tú quien sea enviado para ministrar y consolar a otros. El apóstol Pablo tuvo gente que le ministró en sus necesidades, le sirvieron de consuelo. De esa manera es como también Dios obra y envía en ocasiones hasta ángeles para ministrar nuestras necesidades. Dios siempre haciéndose presente en toda nuestra vida, hermanos. Mire, versículo 6 de 2 de Corintios. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Lo que estaba diciendo Pablo aquí era expresar agradecimiento por las tribulaciones que estaba viviendo, porque él sabía que esto iba a servir, iba a redundar en un beneficio para más gente. Él lo sabía porque conocía a Dios y él sabía cómo Dios trabajaba en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sí? De tal manera que si nosotros sabemos cómo llevar nuestras experiencias delante de Dios, vamos a experimentar el consuelo de Dios. Esta tierra, hermanos, produce cardos y espinos conforme a Génesis. Esta tierra se le puede comparar al valle de sombra y de muerte que expresa el rey David en el Salmo 23. Esta vida no es fácil, pero sepamos que nuestra mayor promesa es la que tenemos fundada en Dios y en su palabra. Que Él, aunque atravesemos el valle de sombra y de muerte, ha prometido estar conmigo y contigo. Esa es su promesa, hermanos. Y mire, cuando experimentemos esto,
también vamos a poder entonces brindar el testimonio para fortalecer la fe de otros hermanos. Filipenses 1:12 dice así, escuche: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, es decir, han terminado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que tú pasaste, lo que yo pasé, cuando ministramos a otras personas, les anima, les fortalece a seguir adelante y a caminar al lado de Dios. Por lo tanto, hermanos, soportemos con toda paciencia, con toda fidelidad las aflicciones del presente, sabiendo que son pasajeras y temporales y que Dios nos va a brindar el consuelo que necesitamos. Lo siguiente que encontramos es la proporción que hay en el consuelo en base a nuestra necesidad. Versículo 5, 2 Corintios 1:5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Y es una proporción perfecta. Escuche, de la manera en que abundan las aflicciones, pueden ser pocas, pueden ser muchas, dice, así también abundan las consolaciones. Y también de esa manera es como Dios entonces nos suple la necesidad. Y la proporción a la que se refiere Pablo aquí es que esa consolación, esa ayuda que Dios nos da, llegará en el momento que la necesitamos. No antes, no después. Llegará en el momento en el que se necesite. Y recuerdo haber leído en alguna ocasión las crónicas de los mártires. No sé a quién le guste leer literatura de esta, que hay mucha y muy edificante, de la vida de hombres que dieron su vida por Cristo. Y me llamó la atención el caso de una persona que estaba por ser ejecutada al día siguiente y le dijeron: te vamos a llevar a la hoguera, te vamos a prender fuego y vas a morir vivo mañana. Y dicen las crónicas que este hombre quiso anticiparse y quiso de alguna manera prepararse y decir: bueno, aquí me voy a enfrentar. Y dice que agarró la antorcha de la cárcel donde estaba y se quemó un dedo, ¡ay!, tratando de ver qué dolor iba a sentir. Y pues pues no pudo con todo y el ay. Y dice que él mismo se desanimó y dijo: creo que eso es demasiado para mí, no podré yo mañana morir por mi Señor, porque no puedo aguantarlo, es mucho el dolor. Bueno, dice que al día siguiente, cuando él fue llevado a la hoguera y le prendieron fuego, él pudo morir cantando al Señor sin el dolor más mínimo en su cuerpo, porque le fue dada la gracia de Dios en ese mismo instante que lo necesitaba. Y el Dios de toda consolación lo consoló en ese momento y pudo soportar, murió y se fue con el Señor por toda la eternidad, hermanos. De tal manera que la consolación y la gracia van a venir en el momento en el que lo necesitemos. Ni más, ni menos, ni antes, ni después. Segunda de Corintios, sigamos ahí, versículo 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo, dice, y esto está muy interesante, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estaban a punto de morir. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Este es el Dios de la Biblia, hermanos. Este es el Dios que tiene el poder de resucitar muertos y es el mismo Dios que con su poder nos levanta y nos saca de donde estamos.
Y esto, hermanos, puede llegar a sucedernos en cualquier momento. Ser llevados al límite. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de nosotros hemos sido llevados al límite? Quizás algunos levantaríamos la mano. Mire, en el caso de Pablo, conforme a lo que está narrando aquí, dice que él se enfrentó a una imposibilidad absoluta. No había manera de salir de eso. Él mismo dice, estamos sentenciados a muerte. Yo no sé cuántos hemos estado en el límite, donde toda imposibilidad humana se hace evidente y no hay salida a nuestro problema, no hay salida a un diagnóstico médico, a una escasez, a un problema más grande, aún ante una pérdida que tú y yo podemos pensar que es irrecuperable. Pues déjame decirte que cuando nos enfrentamos a una imposibilidad absoluta y inminente, es exactamente en ese momento donde entra la gracia de Dios, donde entra el consuelo de Dios. Y quiero que recuerdes muy bien eso y atesóralo en tu corazón, porque Dios nunca va a llegar tarde. Siempre Dios llegará a tiempo, porque jamás dejará caer a uno de sus hijos. Esa es la esperanza que tenemos en Él, hermanos. Pero Dios va a permitir llevarnos al extremo o llevarnos al límite en las pruebas y las dificultades que tenemos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es para que tú y yo no tengamos ningún método, ningún mecanismo de defensa, sino que solamente dependamos de Él. Que no dependamos de nosotros mismos, sino de Él. Que en ese momento de dificultad volteemos a ver a Cristo, hermanos, sentado a la diestra del Padre, que ahora intercede por cada uno de nosotros. Por eso es que Dios nos lleva al límite. Que no confíes en el banco, en el dinero, en el hermano, en tu trabajo, en el director, en el gerente. Que no confíes en el hombre. Que confiemos plenamente en Dios. Y créelo, hermanos, y lo voy a volver a repetir, Dios nunca va a llegar tarde. ¿Cuántos lo creemos? Aferrémonos a Él, aferrémonos a sus promesas, sabiendo, hermanos, que todo lo que vivimos aquí es temporal y pasajero. Somos peregrinos de este mundo, estamos de paso, no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a ir con Él. Y una de las más grandes promesas con respecto al consuelo de Dios se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Si me acompaña, por favor. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuche, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué a esto no le podemos llamar consuelo de Dios? Esa es su promesa, hermanos, que el día de mañana, estando con Él en la eternidad, Él enjugará toda lágrima y ya no habrá más sufrimientos hasta entonces. Mientras tanto, peleemos la buena batalla de la fe todos los días confiando en el Señor. Que nosotros, cuando hayamos pasado esos sufrimientos y aflicciones, podamos mirar atrás y decir: Señor, Tú has sido bueno conmigo. Tu gracia me ha sostenido. Tú has sido fiel. Tú has sido verdadero. Has demostrado tu fidelidad y misericordia. Puedo confiar en ti y descansar plenamente en tu consolación. Porque déjame decirte, hermano, que no hay nadie quien se pueda comparar a nuestro Dios. Que no hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar. No hay vacío que su suficiencia no pueda llenar. No hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer.
No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda llenar. No hay herida que su toque no pueda sanar. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay interrogante que su sabiduría no pueda contestar. No hay carencia que su provisión no pueda suplir. Y no hay esclavitud que su poder no pueda romper. Ese es nuestro Dios, hermanos. ¡Aleluya! Todo suficiente nuestro Dios. El Dios de toda consolación y gracia. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor. Él es nuestro Dios de toda consolación. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Cierra tus ojos y vamos a ir a Él en oración. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Señor. Ese es tu nombre. Y fue así por boca de uno de tus ministros fieles a ti, Señor, que experimentó el quebranto, la aflicción, la humillación, el desprecio y tantas experiencias, Señor, en su vida que dieron testimonio de tu fidelidad, que tú sostuviste su vida hasta el último día, Señor, y que manifestaste tu consolación en él. Señor, acudimos a ti tal cual el Hijo acude al Padre, porque no hay mayor consuelo que el tuyo. Quiero correr a los brazos de mi Padre, que en mi momento más difícil, Señor, en la hora más oscura de mi vida, recuerde esta verdad, que tú eres quien me abraza, quien me levanta, quien seca mis lágrimas, Señor, ante la pérdida de un ser querido, ante la escasez económica, ante las aflicciones, Señor, que día a día vivimos en este mundo. Podemos confiar en ti, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, necesito de ti. Que tu consuelo, Señor, venga en el momento en el que lo necesito. Que pueda ser, Señor, ministrado en tu presencia. Que ante el dolor, Señor, y las cosas que tal vez voy a pasar más adelante, Señor, esto me va a servir para acudir a ti, Señor. Gracias, Señor, por hablarme a mi corazón, por recordarme, Señor, que tú eres mi Dios de toda consolación, el Dios de toda gracia, el Dios de misericordia, que te compadeces de cada uno de nosotros, Señor. Y yo quisiera hacer un llamado a tu corazón en esta reflexión de la palabra. Si tú necesitas el consuelo de Dios, quiero invitarte a que vengas aquí al frente. Y el invitarte a que vengas aquí es para que tú demuestres esa dependencia de Dios. Si tú has perdido un familiar, un ser querido, estás atravesando dificultades que te han desanimado, ven y dile: Señor, estoy quebrado espiritualmente. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu gracia, de tu misericordia y de tu consuelo. Porque es verdad, me duele, soy humano y estoy expuesto a mis emociones humanas, Señor. Muchas veces he dudado y he flaqueado en mi fe. Pero hoy, Señor, quiero refugiarme bajo tus alas y recibir el consuelo que solamente tú me puedes dar, Señor. Por eso vengo delante de ti. Espíritu Santo de Dios, ministra la necesidad. Clamamos a ti por tu ayuda, Señor. Espíritu de Dios, tu palabra ha sido como el bálsamo. Tu palabra es el consuelo, tu Espíritu Santo morando en nosotros. Levanta tus manos, hermano, que estás aquí al frente, atrás, los que no pasaron también. Señor, queremos depender de ti. Consuela nuestra alma, nuestra necesidad. Derramamos nuestro corazón delante de ti en esta hora, Señor. Tú eres el Padre de consolación.
Eres el Padre de consolación, el Dios de toda gracia, eres tú. A ti clamaré, en ti esperaré. Consuélame, Señor, con tu presencia. Necesito más de ti, de tu consuelo. Consuélame. Dile, consuélame, consuélame. Fortalece mi alma. Derrama tu alma delante de Dios. Derrama tu alma, dile, Señor, te necesito. Te necesito. Necesito tu fortaleza. Necesito de tu consuelo en mi necesidad. Ministranos, Señor. Ministranos al corazón.